Ok, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Vamos a ver cuál es el origen de la religión, el verdadero origen de la religión. Sí, ahora, ¿qué pensarías vos o cuál pensarías vos que es el origen de la religión? Pues yo imaginaría en este momento pues el tema de la muerte, ¿no? El tema en el que el ser humano fue tomando conciencia de que iba perdiendo seres queridos y de que no quería aceptar la idea de que ese era el final. Entonces, en esa esperanza, ¿verdad? De un más allá, tal vez, fue empezando como a crear rituales, a crear creencias relacionadas con un más allá, pues para en el fondo negar ese fin definitivo. La lógica diría que fue como viendo a los semejantes morir, lo que llevó como a ese pensamiento religioso, ¿verdad? O Sí. también hay como otra posible explicación, que sería que nuestros antepasados, al ver, digamos, la complejidad del universo, al ver la noche, los astros, los fenómenos naturales, que fuera eso lo que llevara al fenómeno religioso. Podría ser otro posible origen. Pues resulta que ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, ni fue la muerte, ni fue el miedo, el asombro a los fenómenos naturales. Entonces, vamos a ir contando poco a poco la historia, cómo fue que sucedió. Entonces, primero que todo, nuestros antepasados eran los homínidos, ¿ok? Nosotros venimos de los Sí, homínidos. Entonces, claro. en África sucedió un evento, se dio una ruptura en dos partes de África y los homínidos quedaron divididos en la parte oeste y en la parte este del sur de África. Eso sucedió en el sur de África. Entonces, los homínidos que quedaron en la parte oeste no tuvieron ningún problema porque había abundancia de árboles y ellos siguieron con su estilo de vida, que ellos eran originalmente vegetarianos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero Ok, ellos eran originalmente veganos, ¿sí? Solo perfecto. comían frutos secos y hojas, listo. Ahora, los homínidos que quedaron en la parte este del sur de África, ahí hubo un asunto, hubo una sequía y la mayoría de árboles se extinguieron. Ellos se vieron en una situación límite donde no tenían alimento y por primera vez bajaron de los árboles y fueron a buscar alimento, ¿ok? Ahora, hubo un problema. En la sabana, el pasto era demasiado alto. Entonces, ellos no podían andar de cuatro patas. Ahí fue Sí, donde ellos tuvieron la necesidad de pararse en dos patas. Y ahí es cuando nace el Homo el erectus. Homo erectus, claro, claro. Exacto. Entonces, ellos comenzaron a buscar comida en la sabana. Resulta que ellos encontraron animales muertos, ¿ok? Animales que habían cazado depredadores, ¿sí? Recordemos que los homínidos eran originalmente veganos. Entonces, ellos, al no tener alimento a mano, comienzan a ser carroñeros. Se convirtieron en animales carroñeros. Entonces, ellos no cazaban. Ahora, el problema es que llegaba al punto donde había que esperar demasiado. Y era muy riesgoso también esperar que un depredador cazara un animal, que dejara los restos y ellos acercarse a consumir esos restos, ¿verdad? Y Ujú. ahí fue donde nació la necesidad de cazar. El problema es que ellos no tenían, sí, no tenían ni las herramientas, ni sabían cómo hacerlo, ¿verdad? No era algo natural para ellos el cazar. Ya, Hasta aquí la religión no ha aparecido. En esta necesidad de cazar, resulta que el Homo erectus ya había consumido carne. Esa carne que había consumido ya había empezado a aportar al desarrollo del lóbulo frontal. Entonces, ese Homo erectus, sin saberlo, ya estaba desarrollando ciertas habilidades, ¿qué? cognitivas. Cognitivas, esa es la palabra. Pues resulta que ellos en esa necesidad, en esa frustración de ver que necesitan cazar y no sabían cómo, ellos comenzaron a representar a los animales. ¿Ok? Originalmente eran representaciones realistas, pero conforme ellos comenzaron a entender los animales y empezaron a ver similitudes entre los animales, estas representaciones comienzan a mezclarse entre ellas. Entonces ya ellos comienzan a hacer representaciones de animales que tienen varias características, que por ejemplo ya tenían patas de jaguar y ya tenían cabeza de otro animal y ya comenzaron a mezclarlos. Ahora, esta mezcla que ellos estaban haciendo, lo hacían porque estaban llegando a una abstracción, estaban llegando al concepto de animal. Ahora, resulta que en esta situación límite
del Homo erectus, ellos lo que hicieron fue comenzar a adorar a los animales. El Ok. primer objeto de adoración o de numen, que ahorita vamos a explicar qué es, fueron los animales. No se comenzó adorando como nosotros pensaríamos al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, Al mar y todo eso, sí. ni se empezó a adorar a un dios personal, nada de eso, ni a un dios humano, nada de eso. Fue como un ciclo que fue alimentando. El consumo de carne llevó al desarrollo del óvulo frontal, el desarrollo del óvulo frontal llevó a esta idea de abstracción que llevó a la adoración o al sentimiento religioso, y ese sentimiento religioso llevó a entender mejor a esos animales que se necesitaba cazar. Ahora, aquí hay otro tema interesante. Hay varios autores o filósofos que han mencionado sobre el origen de la religión. Primero vamos a mencionar esta idea judía, la idea bíblica, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Está la afirmación de un filósofo alemán, Feuerbach, que él era un crítico de la religión, y él lo que hizo fue el opuesto de esta frase. Él decía que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y tampoco fue así. Ahora, después está la teoría o el postulado que hizo Freud, que él decía que la religión nació porque nuestros ancestros, hay un grupo de homínidos, ellos mataron al padre y después sintieron mucha culpa. Entonces, al sentir culpa de matar al padre, empezaron en un objeto de adoración, comenzaron a adorar a ese padre que ellos habían asesinado, y que ahí comenzó el objeto o el fenómeno religioso. Y sabemos que tampoco fue así. Entonces, ¿cuál fue el origen de la religión? El origen de la religión, para resumirlo en una frase, es: el hombre creó a Dios a imagen y semejanza de los animales. Ese es el origen de la religión. Ahora, otra cosa interesante. Nosotros tenemos como esta imagen del Génesis, que el ser humano entra en el Edén, come el fruto de la ciencia del bien y el mal. Sí, Aquí se abre su conciencia y comienza a conocer y a cuestionar la realidad. Eso es como la imagen que nosotros tenemos. claro, claro. Pues resulta que lo que realmente sucedió, o ese árbol de la ciencia del bien y el mal que consumieron los homínidos, fue la carne. O sea, fue la carne lo que lleva al ser humano al entendimiento o a la idea de los dioses. Y todo esto es como consecuencia ya el cerebro ya pudo desarrollarse producto de una alimentación que el ser humano no tenía y que gracias a empezar a probar la carne fue adquiriendo y desarrollando con el tiempo al punto de tener incluso sentimientos de culpa, creatividad también, porque el tema del arte y de combinar elementos animales, de ir creando religiones al punto de llegar después a conceptualizar ideas tan abstractas. Sí, ahora, eso es lo curioso. Lo que dice la filosofía de la religión es que el fenómeno religioso o el fenómeno sagrado era como la primera manifestación de filosofía que tuvieron los homínidos, ¿ok? Como este proceso de abstracción, que ya ellos no pensaban en un tigre o pensaban en otro tigre, sino que pensaban en el tigre. Y ahí hay otra cosa interesante. Cuando ellos cansaban un animal, ellos observaban que el animal volvía a aparecer, y cazaban el animal y volvía a aparecer. Entonces ya ellos comenzaban a pensar en algo del animal que permanece incluso después de la muerte, o que hay algo que sostiene esa figura del animal que no perece, digamos, a pesar de que ellos cazaran el animal y después vieran esa similitud en otro. Entonces, como ese proceso de abstracción fue lo que empezó a Sí. llevar poco a poco al concepto del alma, como eso que permanece después de la muerte. Pero curiosamente, como vos mencionabas ahora, no comienza con ver la muerte de los semejantes, sino que comienza al ver la muerte de los diferentes, de los otros animales. Ahora, otra cosa interesante, el fenómeno religioso comienza no como un sentimiento de igualdad hacia los otros animales. O sea, no es que los homínidos dijeran, ok, nosotros somos animales, ellos también son animales. No. De hecho, la filosofía de la religión dice que si hubiera sido, eso se llama una relación circular. Si hubiera sido una relación circular, lo que se hubiera dado ahí de semejanza, no se hubiera producido el fenómeno religioso, sino que dice que se dio una relación angular. Relación angular es de diferencia, ¿ok? Ya. Ahora, esa relación de diferencia no fue de superioridad. O sea, no fue que el Homo habilis considerara que él fuera superior a los animales, sino que dice que más bien fue lo contrario. Nuestros antepasados se sintieron inferiores a los demás animales. Es, Se sintieron wow. sobrepasados. Ajá. Entonces dice que este sentimiento de inferioridad, de desconocimiento hacia el otro, fue lo que lleva al sentimiento religioso.
Y por eso la adoración, por ese sentimiento de inferioridad. Me imagino que también inspirado por el hecho de que los animales pues cazaban con cierta facilidad o más facilidad que el mismo ser humano y tal vez vieron algún tipo de admiración, por explicarlo o por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante, el hecho que los homínidos tuvieran que dejar de ser veganos para comenzar a comer carne, eso fue un proceso evolutivo. Ahora, fue un proceso evolutivo que se dio de forma abrupta, o sea, fue muy rápido. Y podemos afirmar que este fue el primer proceso de evolución que se dio de forma consciente en un animal. ¿Ok? O sea, se tuvo Ya. que dar de una forma tan rápida para la supervivencia que fue un proceso consciente. En cambio, en los otros animales el proceso de evolución se da de una forma más paulatina. Sí, hay una evolución, ahí un desarrollo pues natural que requiere tiempo, que adaptación y todo ese tema. Exacto, exacto. En cambio, en este caso, este paso de ser animales veganos a ser cazadores, que se hiciera como un proceso consciente, que fuera algo artificial, podemos decir, porque los homínidos tuvieron que obligarse a ellos mismos a hacer algo de lo cual no entendían y lo sobrepasaba como especie. Ese, digamos, ese esfuerzo extranatural, ese esfuerzo, sí, artificial, podríamos decir, fue lo que llevó a ese proceso consciente. Y fue un proceso consciente justamente porque ya él estaba desarrollando el lóbulo frontal. Curiosamente, es el Homo habilis el que desarrolla la primera herramienta, que está frotando dos piedras, y ahí es cuando comienza a hacerle filo. Bueno, descubre la herramienta, pero luego es cuando se le ocurre aplicarlo para cortar la carne. O sea, primero lo aplica antes de cazar, lo aplica para cortar la carne como animal carroñero. Y después comienza poco a poco a crear sus primeras armas. Y aquí es donde comienza a cazar. ¿Okay? Digamos, esta necesidad de nuestros ancestros de conocer a los animales, que era algo extraño, se movía, tenía voluntad, aquí comienza como los primeros vestigios del sacerdocio. Entonces, aquí comienzan ciertos homínidos que comienzan a especializarse en imitar a los animales, intentar comunicarse con los animales, pues intentos fallidos, ¿verdad? Pero aquí comienzan una serie de rituales, comienzan Ujú. rituales. Y hay otra cosa interesante. Ellos descubren animales teniendo crías, descubren animales muriendo de forma natural, descubren huevos de animales y aquí es donde se dan cuenta que los animales también tienen un ciclo de reproducción, igual que ellos. ¿Okay? Y aquí es a donde comienza lo que se llama la magia simpática. Entonces, ellos comenzaron a hacer representaciones de ese proceso reproductivo de los otros animales como una Sí. forma de impulsarlo. Entonces, magia simpática es como hacer una representación para que eso se manifieste en la realidad. Entonces, curiosamente, los primeros ritos o los primeros actos de magia no fue para que la tierra fuera fértil, no fue para que se diera la lluvia, como se dio más adelante en otros periodos, sino que fue primeramente para favorecer o para asegurar el ciclo de reproducción de los otros animales. Ni De siquiera los del otros. propio, curiosamente, ni siquiera del propio, era de los otros animales. Oh, qué increíble. Ahora, en el proceso religioso se dan tres etapas. ¿Ok? La primera etapa es la etapa de los animales numinosos. Ok, eso es importante. Un Ok. numen es un centro de adoración. Eso es un numen. Ok, que puede ser un animal, una cosa, ¿es así? Puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser Un un planeta astro. como el sol ahí. Ajá, Exacto. Ahora, ya. la primera etapa es la de los animales luminosos, que es cuando nuestros ancestros ven a los animales como centros de voluntad, como algo que ellos no pueden controlar. Y como ellos no eran naturalmente cazadores, entonces enfrentarse a esa voluntad de esos animales era algo antinatural para ellos. ¿Ok? Ujú. Entonces ellos vieron esta relación de extrañeza, pero al mismo tiempo dependían de esos animales. Ahora, curiosamente ellos, después de esta abstracción que hicieron para entender a los animales, ese nivel de abstracción lo empezaron a aplicar en la naturaleza. Entonces ellos comenzaron poco a poco a intentar comunicarse ya no solo con los animales, sino a comunicarse con el sol, con la lluvia, con las estrellas, Ujú. pero curiosamente ellos lo hacían a través de la figura de los animales. Entonces, ellos no hablaban, por ejemplo, con un árbol si no le daban a ese árbol una representación animal. Ellos no hablaban
con las estrellas, si no le daban a las estrellas una representación animal. Y curiosamente, este es el origen de la astrología. Entonces, ellos comienzan a relacionarse con las estrellas, pero dándoles formas animales. Entonces, por eso ellos le daban, por Ah, ejemplo, a una constelación, le daban la forma de un escorpión, sí, la forma de un pez, que son, digamos, como los signos zodiacales que nosotros conocemos que actualmente. nosotros, claro, tenemos. Qué Entonces, interesante, ¿verdad? La relación estrellas y animales ujú, desde, pues obviamente desde un punto religioso. sí, sí, es curioso. Ahora, en la segunda etapa, que es la etapa de la religión secundaria, entonces, esta etapa se da cuando ellos comienzan a sembrar. Entonces, cuando ya el ser humano, que ya ahí serían los sapiens, se convierten en, cuando se vuelven sedentarios y logran domesticar a los animales, cuando se logra domesticar a los animales, es aquí Ujú, cuando los sapiens enfrentan otras fuerzas que ellos no pueden controlar, que en este caso es las fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Entonces logran domesticar a los animales, pero ahora lo que sí, no pueden controlar es los ciclos de las lluvias, que sí, ahora son más dependientes porque ahora ellos cosechan sus propios alimentos. Entonces dependen de los ríos, dependen de las estaciones. de la tierra Y, misma. exacto, entonces es aquí donde el numen o el objeto de adoración se convierte en las fuerzas naturales. Ok, Exacto. Ahora, curiosamente, a pesar que ellos cambian el numen de los animales a los fenómenos naturales, ellos ya tenían una mitología, que eran esas representaciones de animales fantásticos, ¿verdad? Que ya eran como mezcla de otros animales. Esas representaciones fantásticas, ellos las continúan y las utilizan en las fuerzas naturales. Entonces, poco a poco comienzan a tener estas formas cada vez más humanas, claro. pero fantásticas. Ajá. Claro, ahorita se me ocurre, por ejemplo, ya en Antigua Grecia, ¿verdad? Personajes como Poseidón, ¿no? Que ya era un personaje ya con una figura humana que se relacionaba directamente con el control de las fuerzas del mar. Entonces ya es como un desarrollo ya obviamente muy posterior de esta época que estamos hablando. Ahora, curiosamente, en esta segunda etapa del el proceso religioso se dan dos tipos de númenes, ¿ok? O de representaciones de lo divino. Entonces, Sí, están los númenes equívocos y los númenes análogos. Ahora, ¿qué significa esto? Los númenes análogos son los que su representación corresponde a algo natural, a una criatura que existe, o a una mezcla de varias criaturas que existen. Eso sería un numen análogo, ¿ok? Y después comienzan a darse los númenes equívocos, que esos son representaciones que ya empiezan a salirse de lo natural y empiezan a convertirse en representaciones fantásticas. Por poner un ejemplo, la ujú, representación de los ángeles que nosotros conocemos ahorita, pues son un poquito más análogos porque se parecen más a los seres humanos, a los pero seres humanos. anteriormente, digamos, del cristianismo para atrás, de las representaciones cristianas para atrás, los ángeles eran seres equívocos, o sea, no se parecían a nada natural. Eran representaciones, ya eran cada vez más abstractas. Era fuego, luz, sombras. Ahora, curiosamente, digamos, aquí lo que estamos viendo es que el Homo sapiens toma como numen la figura de lo que lo amenaza. Entonces, la primera amenaza que tuvieron nuestros ancestros fueron los animales, ese fue su objeto de adoración. ¿Ok? En la segunda etapa, la amenaza era las fuerzas naturales, entonces Ujú, ya eso se convirtieron en los númenes. Bueno, más adelante, lo que comienza a ser una amenaza para el ser humano es el propio ser humano. Entonces ya comienzan a darse las guerras, comienzan a darse las conquistas, y curiosamente en estas ujú. etapas, que ya son las etapas politeístas, ya los dioses o los númenes comienzan a tomar formas humanas, pero eso es algo posterior, muy Mucho, posterior. sí, claro, muy posterior. Sí, ya ahí estamos hablando de hace 5.000 años, o sea, hace relativamente poco. Y lo podemos ver pues como en culturas egipcias, ¿verdad? Que hay una combinación de cuerpos humanos con caras de perro, cabezas de diferentes animales, así. Y ahí se puede ver cómo esa transición de ya las deidades ya cada vez van tomando más forma humana y van dejando elementos animales atrás.
Estábamos con la primera etapa, que era la etapa de los animales luminosos, la segunda etapa, que era la religión secundaria, que ya aquí se da el concepto de dioses. Y la tercera etapa, que es la religión terciaria, aquí es cuando ya se comienza la idea de un Dios impersonal, que es el Dios de los filósofos, que es abstracción pura. O sea, ya aquí Oh, hablamos de el todo, el origen, la fuente de la creación. Este proceso es parte como ya de esa capacidad del sapiens de poder llegar a un nivel de abstracción mucho más amplio. Eso es importante. Hay personas que tienen esta idea que Dios fue algo que se inventó para manipular a las demás personas. La religión es un invento de control social y eso es completamente falso. La religión es un proceso natural del sapiens donde comienza desde lo particular hasta lo general. Y nos guste o no, del concepto de Dios no podemos prescindir, porque es la abstracción pura, el todo, la razón, el ser, la existencia. No podemos renunciar a ese nivel de abstracción. incluiría yo Ujú, también hasta el yo mismo, me explico. O sea, ujú. vengo yo también a estar incluido dentro de esta abstracción. Entonces, podríamos decir que fue gracias a la carne que nosotros desarrollamos el lóbulo frontal, comenzamos el proceso religioso, que después Sí, comenzó a evolucionar poco a poco en el pensamiento filosófico y después en el pensamiento científico. Y eso es una cosa importante. Una cosa es que gracias a la carne se diera este proceso y otra cosa es que se defienda o no el consumo actual de la carne. Y creo que eso es un tema importante de tratar, ¿ok? Hay personas que afirman que el ser humano por naturaleza era vegano y hay personas que afirman que el ser humano por naturaleza comía carne, ¿ok? Y pues resulta que ambos tienen razón y a la vez ninguno. y a la vez ninguno. Ahora, ¿por qué? Porque los homínidos, ahí estamos hablando antes del Homo erectus, sí eran veganos. A partir del Homo erectus, el ser humano se convierte en un animal carroñero, ahí comienza a comer carne. ¿Ok? Pero el afirmar que el ser humano tenga que comer carne o no por nuestros ancestros, eso es una falacia de antigüedad. Porque lo que caracteriza al ser humano justamente es la capacidad de adaptación. ¿Ok? Entonces, el hecho que nuestros ancestros lo hayan hecho eso no justifica que nosotros lo hagamos o no en el presente. Eso Ya, ahí que quede claro, ¿verdad? O sea, no estamos defendiendo ni el comer carne ni el ser vegetariano. ni Ahora, hacer, claro que sí. hay personas que dicen que gracias a las proteínas que se encontraban en la carne, desarrollamos el cerebro y eso es cierto, pero aquí hay un asunto importante. El hecho que esa fuera la manera en la que se dio, no quiere decir que fuera la única manera posible. Eso es otra cosa importante. Porque hay personas que pueden decir, si no hubiera sido por el consumo de carne, no hubiéramos desarrollado el lóbulo frontal. Cierto y falso. Cierto porque así se dio, pero falso porque no podemos afirmar que esa hubiera sido la única forma posible. Claro, y más que pues podemos encontrar fuentes de proteína, incluso hasta en legumbres, las encontramos en otros productos. Ahora, a partir de la agricultura, a partir de ahí ya se podía prescindir de la carne. Ahora, en ese entonces no existía una necesidad de prescindir de la carne porque, digamos, no había una situación medioambiental como la que estamos viviendo ahorita. Que ahorita el consumo de la carne, por la manera en que se manejan las industrias, sí tiene un impacto medioambiental muchísimo más alto que lo que hubiera sido, por ejemplo, hace 2000 o 3000 años. Aparte que el consumo de carne actual es mucho mayor que el de nuestros ancestros. Eso sí, sí es importante. Que si el ser humano tiene que volverse vegano, no necesariamente. Pero si estamos en una situación climática donde el consumo de la carne tiene que ser regulado, tiene que ser regulado. Porque hay estudios que sí hablan que el consumo de la carne es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Sí. Ahora, eso es otra cosa importante. El hecho que sea así en el presente no quiere decir que tenga que ser así en el futuro. La alimentación del sapiens se tiene que adaptar a sus condiciones climáticas, al acceso que tenga a otras fuentes de nutrientes. Entonces, si hablamos de dieta, tenemos que hablarlo en su contexto. ¿Cuál era la dieta favorable para el sapiens hace 5000 años? Bueno, ya eso no aplica para la actualidad.
para el ser Y humano actual, sí. sí, y la dieta que tengamos ahorita no tiene por qué aplicar dentro de 500 años o dentro de 1000, 2000 años. Se adapta a los tiempos, ¿verdad? Que se Ujú. viven, que está pasando a la humanidad, obviamente. Exacto. Entonces, tener claro que no existe verdades absolutas en cuanto a la alimentación del ser humano. Revisando cómo se dieron las cosas, revisando nuestro pasado, no, digamos, no es que sea la única forma posible, pero así fue como se dio. Y así son los hechos. Gracias a la carne, hoy tenemos desarrollado el lóbulo frontal, tenemos pensamiento abstracto, tenemos religión, tenemos filosofía y tenemos ciencia. Y gracias a la carne tenemos también actualmente un gran problema medioambiental que tenemos que resolver.